Adelante. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Es un honor para mí representar en esta ponencia al Instituto Boliviano de Urbanismo. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, les voy a pedir que me avisen cuando se vea. Listo, ya está la pantalla. Bueno, pues gracias. Bueno, esta investigación forma parte de una continuidad de investigaciones que vengo realizando. Esta forma parte ya de un inicio de aproximación del estudio de doctorado que voy a realizar en este tiempo. La caracterización de la movilidad y la accesibilidad urbana de mujeres y hombres está entendida como una parte del estudio, del análisis de la planificación estratégica, táctica y operacional de la movilidad integrada con uso de suelos, ¿no? Esta forma parte de lo que es un análisis de diagnóstico que tenemos que contar en la planificación. Tengo aquí, voy a pasar a la siguiente, eso. El contenido de esta presentación va a tener una introducción, los problemas de investigación, el levantamiento de hipótesis y los resultados que hemos obtenido hasta ahora de esta investigación, así como las conclusiones. Creo que vamos ahí. Bueno, tenemos esta fotografía que seguramente ustedes también la están apreciando. Es en la ciudad de La Paz, en un lugar céntrico en la ciudad de La Paz, donde tenemos diferentes formas de movernos en la ciudad con diferentes actores, ¿no? Tenemos desde mujeres que están trabajando en la venta del área de comercio informal, como también tenemos personas migrantes, tenemos estas mujeres que también están caminando por la ciudad, algunas con bolsas y bultos de mercado. Esto es en la época de la pandemia, cuando todavía estábamos con una cuarentena rígida y solo se debía salir para hacer algún tipo de actividades del hogar. Y ahí surge, una consulta, una primera pregunta que me motiva esta investigación, que es el querer saber cómo nos movemos cotidianamente en las ciudades. Y una segunda pregunta que surge para mí es, para motivar esta investigación, es cómo nuestras experiencias de movernos inciden en nuestra accesibilidad urbana. Accesibilidad urbana entendida como aquella que es la que nos permite acceder a las oportunidades que nos brinda la ciudad. Tenemos esta niña, esta joven de una ladera de la ciudad de La Paz, en una experiencia que hicimos en el tiempo en el que estuve trabajando en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como eran estas ciclovías de domingo que se cerraba la vía y teníamos la actividad también en las zonas de las laderas de La Paz. ¿Y cómo son estas ciudades modernas que nos han producido desigualdades y que son reflejadas en esta movilidad urbana? Y bueno, esta imagen de una mujer con su niño caminando por la ciudad, que muchas veces pasa que nuestras respuestas sobre la planificación de la movilidad no están siendo atendidas también para este tipo de población. Entonces, ahí surge mi primer adentramiento a la literatura y la investigación, y encuentro en Paola Soto una definición que dice que la movilidad urbana, tanto de hombres o mujeres, son heterogéneas y por tanto desiguales, ¿no? Así también Paola Girón nos habla de unas experiencias en el espacio temporales que generan situaciones de desigualdad y exclusión, ¿no? Y por el otro lado, Bianca Macedo nos indica que existe una división sexual del trabajo y que ha permitido mostrar estas diferencias en la movilidad diaria y cotidiana.
Como objetivo de esta investigación académica, hemos llegado a querer buscar la caracterización de los patrones de desplazamiento y las diferencias de movilidad y accesibilidad de los hombres y las mujeres en las ciudades de La Paz y El Alto. Cabe resaltar que la movilidad urbana aquí en Bolivia es un área que no data más de 20 años de investigación y mucho menos en el tema de género. Ha habido bueno, en realidad hasta la fecha no existen, son muy pocos los temas relacionados a movilidad y género para Bolivia. Y bueno, entonces ahí empezamos con el planteamiento del problema y queremos saber qué pasa con esto, por qué existen estas desigualdades, ¿no? Entonces, parto de la literatura que nos dice que la planificación de estas ciudades modernas nos han mercantilizado la vida en una estrategia de querer buscar, ¿no?, que las ciudades sean más funcionalistas y responder a este modelo, es que ellas han mercantilizado la vida y han producido una segregación espacial de las poblaciones más vulnerables. Es decir, hay una desigualdad en la forma en que uno accede a la ciudad, ¿no? Y esta planificación de ciudades, por el otro lado, ha mostrado que esta planificación solo responde a un sujeto neutro. O sea, esta ciudad moderna ha asumido que todos los tipos de población pueden estar identificados solo por una persona, ¿no? Existe esta planificación de la movilidad y de las ciudades desde un sujeto neutro, y ese sujeto neutro ha invisibilizado en cómo las mujeres habitan las ciudades y cuáles son sus necesidades, ¿no? Esto aquí vemos, ¿no?, ha invisibilizado a las mujeres y ha impactado negativamente en su accesibilidad. Por el otro lado, esta forma de planificación de las ciudades a través de una división sexual del trabajo que ha sido impuesta, ha generado, perdón, voy a pasar a la siguiente, ahora estoy un poco perdida aquí, ha generado diferencias en los patrones de movilidad y ha influido de manera directa en las actividades, ¿no? O sea, por un lado ha generado la división sexual del trabajo, por un lado marcando que las mujeres se desenvuelven más en la esfera productiva, en la esfera reproductiva, y los hombres en la esfera productiva. Y esta es nuestra primer detonante de pregunta de esta investigación, ¿no? ¿Cómo son estos patrones de movilidad? ¿Cuál es la diferencia que existe? ¿Y por qué hay esta diferencia entre la esfera productiva y la esfera reproductiva? ¿Dónde es que se refleja este tipo de diferencias? Por el otro lado, según la literatura, y existe este tipo de investigaciones, indican que las mujeres realizan viajes más encadenados que los hombres, y que los hombres realizan viajes más pendulares. Es decir, el viaje del varón generalmente está marcado por la casa, trabajo, vuelta a casa, mientras que las mujeres realizan una serie de viajes que parten del hogar, pero van a otros lugares porque tienen que cumplir ciertas tareas atribuidas a tareas del cuidado dentro del hogar. Así también se muestra que existe una diferencia en los tiempos de viajes, en la elección de modos y los horarios en los que las mujeres y los hombres se desplazan por las ciudades. Y por último, cuarta pregunta, es que los hombres cuentan con un mayor capital en sus viajes, pues ellos tienen la posibilidad de opción de viaje desde el transporte público, transporte privado, etcétera. Se dice que las mujeres realizan más viajes a pie y que los viajes inclusive de las mujeres son mucho más cortos. Paso a la siguiente. Entonces aquí tengo algunos resultados de esta primera aproximación. Entonces, donde la primera hipótesis marcada era sobre los viajes de la esfera productiva, que son mayormente realizados por varones, y los viajes de carácter reproductivo que son realizados por las mujeres. Este es un análisis que se ha hecho sobre los estudios origen-destino de la ciudad de La Paz, actualizados al 2017, donde bueno, para explicarles un poco, la diferencia está entre que los varones
los viajes motivo trabajo son el 60% de los viajes diarios, ¿no? De ellos, y el 40% son por las mujeres. No hay mucha diferencia en los viajes motivo estudio, pero sí en los viajes de motivo compras, salud, ocio, donde hay una predominancia de los viajes de las mujeres. A esto, ¿no? Es que se le llama esto que viene de la esfera reproductiva y de la esfera productiva. Es decir, las mujeres están cubriendo estos viajes diarios que están referidos a el cuidado de personas en el hogar, de los viajes de representación a reuniones, por ejemplo, en las escuelas, y los viajes referidos a las compras, ya sean compras para productos del hogar o compras de ropa para la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el 63% de las mujeres en La Paz ya están realizando viajes relacionados a la esfera productiva y solo el 59,6, casi 60% de los hombres realizan los viajes productivos. La segunda pregunta que habíamos iniciado en esta investigación estaba referida a los viajes encadenados y los viajes pendulares. Es aquí donde tenemos esta explicación que les había dicho, ¿no? Los hombres, por un lado, están realizando viajes casa, trabajo, casa, y las mujeres tienen esta diferencia de viajes que van del trabajo, van a dejar a los hijos al colegio, van a hacer las compras al retorno de casa, a veces les toca llevar a familiares a hacer los viajes de cuidado de salud. Y la diferencia si bien es pequeña, pero en proporción, en tasa de viajes, pero cuando hablamos de viajes diarios, esta diferencia son miles de viajes diarios que existen entre los viajes encadenados y los pendulares. Los encadenados son más de 2 o 3 viajes diarios realizados en un día, y los viajes pendulares son casa, trabajo, casa. Cuando empiezo a revisar también el tema de los horarios de viajes, cómo es que las mujeres se mueven en La Paz y cómo se mueven los hombres, pues podemos verificar que este es un día cotidiano para los hombres y para las mujeres. Los hombres tienen un pico de viajes a las 7 de la mañana, que generalmente responde al ingreso a los trabajos, una caída muy fuerte en estos horarios que son intermedios entre la mañana y el mediodía, vuelve a ascender un poco a mediodía y al final de la tarde, bueno, un pico también de tarde, no tan alto como el de las mujeres. Y en el caso de las mujeres, si bien hay un pico menor, las mujeres tienen un comportamiento de viajes en los horarios valle, que se pueden llamar, donde realizan también otro tipo de actividades. Esto, cuando lo ponemos los agregamos a los viajes en horarios de cada 6 horas, podemos ver que existe las mujeres tienen menor cantidad de viajes en las noches, y en el día la mujer, el 70% de los viajes del día son realizados por mujeres, a diferencia de los varones, que los varones tienen una movilidad mayor hasta la noche, ¿no? Y en esta otra gráfica que acá tenemos, lo que se pretende demostrar es que los horarios que son horarios pico, denominados pico, y los horarios valle, tienen una diferencia en cómo se desplazan los hombres y las mujeres, ¿no? Aquí tenemos este horario, por ejemplo, de 9 de la mañana a 12, que es un horario valle, donde el 61% de estos viajes en horario valle son realizados por mujeres. Y al final del día, que es súper importante mostrar que a partir de las 6 de la tarde hasta la madrugada del día siguiente, los viajes de las mujeres pues caen abismalmente, ¿no? O sea, ya las mujeres dejan de moverse a cierto horario del día y los hombres continúan haciendo sus viajes en ese transcurso. Y tenemos como última parte de los resultados los viajes por modo. Si bien en la literatura nos está indicando que el transporte público es más usado por hombres y mujeres, en La Paz esto no está sucediendo. Tenemos un 50% de hombres y mujeres usando el transporte público. Sí es bueno detallar que
los viajes en transporte público, tanto de hombres y mujeres en general, son el 70% más o menos de los viajes diarios. En La Paz, el 16% son viajes a pie y por debajo del 6% están los viajes en transporte privado. Sin embargo, revisando de la población que realiza los viajes en transporte privado diarios, podemos verificar que los hombres manejan 73%, o sea, tienen la posibilidad de manejar vehículo privado un 73% a diferencia del 27% de las mujeres. En cuanto a las mujeres que realizan los viajes, realizan un poco más, ¿no?, de viajes a pie, estamos en un 52%. Sin embargo, hay que aclarar algo, y eso es bueno también tener en cuenta en que las encuestas origen-destino, las tradicionales, aquí en La Paz, han omitido cierto tipo de viajes para el análisis. En el estudio de la encuesta origen-destino no ha considerado los viajes que son menores a 5 cuadras, ¿no? Y generalmente estos viajes menores a 5 cuadras son interbarriales y son realizados por mujeres porque son los viajes que una mujer realiza para cubrir cierto tipo de actividad en su actividad cotidiana. Entonces, ya en la literatura nos estaba indicando eso, que si bien estos estudios de encuestas de movilidad que son súper necesarios para los análisis de la oferta y la demanda de transporte, especialmente transporte público, hay un sesgo en cómo las mujeres se movilizan diariamente, porque en muchos casos son invisibilizados porque no son considerados dentro de estos estudios. Y ese es un gran problema porque al momento en que tenemos que planificar la movilidad, planificar el transporte, la demanda por transporte público, pues estamos omitiendo este tipo de viajes, estamos omitiendo que hay horarios diferenciados en la forma en que las mujeres se mueven. Y eso ya denota que existe una diferencia que nos está mostrando que hay una desigualdad en la forma en que las mujeres y los hombres se mueven. Y eso quiero además caer en hacer notar que este estudio que yo estoy realizando solo está diferenciando por género hombres y mujeres y no ha entrado a la interseccionalidad, no ha entrado todavía a revisar la diferencia de patrones de movilidad por edad, por temas de deficiencia, de discapacidad motora o por temas de el ingreso mensual, porque eso también va a diferenciar y va a mostrar que ni siquiera dentro de la población de mujeres todas las mujeres se mueven igual, sino existe una diferencia inclusive entre ese tipo de interseccionalidades que también deberían ser incluidas en los estudios de movilidad. Ya para concluir este estudio, esta investigación, es que llegamos a definir, ¿no?, que las necesidades y la accesibilidad a las oportunidades entre hombres y mujeres sí son heterogéneas y son desiguales. En este momento no estamos atendiendo la demanda que tienen las mujeres en cómo deben movilizarse cotidianamente en las ciudades, ¿no? Y la limitación de estos datos, que como había explicado hace un momento, que es el estudio de movilidad, origen, destino de La Paz, nos ha limitado a que solo se pueda hacer un análisis cuantitativo, cuando en realidad podríamos contar también con estudios de análisis cualitativo que son ya realizados por algunas investigadoras, como, bueno, había citado Paula Girón, Paula Soto, ya han realizado algunos estudios relacionados con análisis cualitativo, donde muestran cómo la mujer se mueve y cuáles son las necesidades en sus patrones de desplazamiento diarios. Y por último, quería además concluir con que a través de este análisis que habíamos hecho, solo de un análisis de verificación estadístico sobre análisis descriptivo sobre los datos de movilidad, es que hemos encontrado que en La Paz sí existe, ¿no?, una diferencia en cómo las mujeres se mueven, ¿no?, desde la esfera reproductiva, en cuanto que los hombres sí tienen otra forma de moverse por la respuesta a que ellos están en otra esfera que es la productiva, ¿no? Y así también se ha demostrado que existen diferencias en los horarios de viajes y esto limita en cierta manera la accesibilidad de las mujeres a las oportunidades de la ciudad, porque hay un horario en el que las mujeres dejan de salir y aquí yo solo pongo como una inferencia para
posibles estudios posteriores donde podamos relacionar también a las sensaciones del miedo, de que la mujer muchas veces no se siente segura en la ciudad y no quiere salir en otros horarios en los cuales ella no tiene mucha autonomía de movilidad. Y lo último era que pensando en este encuentro que tenemos sobre las ciudades prósperas, que nos está llamando a este derecho a la ciudad, considero que es necesario prestar atención a esta forma de moverse por la ciudad, diferenciada también por género y sus interseccionalidades, ya sea para el momento de la planificación o la toma de decisiones en intervenciones urbanas y intervenciones relacionadas a políticas de transporte. Es hasta ahí donde yo tengo esta investigación. Esta es la aproximación que he realizado. Yo les agradezco por el tiempo prestado. Muy bien, Jimena. Interesante siempre los datos que nos presentas y sobre todo el enfoque de género que le estás dando a tu trabajo, que me parece que debemos en la investigación académica y de cara a su aplicación en políticas públicas y en estrategias, en este caso de transporte público, de movilidad y transporte público, pues deben de implementarse, deben tener efectos positivos. Vamos a dar tiempo para que lleguen algunas preguntas o comentarios. Me parece que vale la pena que así lo hagamos. Les sugiero que lo hagan a través de la sección de preguntas y respuestas. Yo te preguntaría, Jimena, un poco como curiosidad de investigador y académico, ¿no? ¿El estudio se centra exclusivamente en el municipio de La Paz o abarca otras municipalidades? Bueno, tenemos un municipio conurbado que es el municipio del Alto, y, y la ciudad de La Paz no se mueve sin el Alto, y viceversa. Entonces, este estudio en este momento está enfocado en los dos municipios, La Paz y el Alto. Sin embargo, también debemos contar con el área metropolitana. Existen municipios muy dependientes del municipio de La Paz. La Paz es, por su condición de sede de gobierno, de centralidad de actividades, es un atractor de viajes y existe una movilidad diaria entre los municipios. Entonces, sí va a enfocar hasta el área metropolitana. En este momento es La Paz y el Alto. Ahora, estos datos que nos muestras son agregados para toda el área. No hay una diferenciación, digamos, por sectores o por municipios. Están por zona de tráfico, que es la unidad de desagregación que contamos en estos estudios de movilidad. Sin embargo, hay algo que yo quiero destacar, que este estudio está iniciando con una base que son los estudios en origen-destino, la encuesta origen-destino y las zonas de tráfico. Sin embargo, necesita de un apoyo de análisis cualitativo. Como había destacado, ya la literatura y la investigación latinoamericana y nos está indicando que solo los estudios de origen-destino que se realizan para el análisis de la demanda por transporte no va a ser suficiente para poder demostrar, resaltar este tipo de diferencias en los patrones de movilidad entre hombres y mujeres. Sí, porque, bueno, yo te pregunto esto, si no hay una diferenciación territorial, porque tengo la fortuna, tengo la oportunidad de estar en La Paz y el Alto, y me parece que son forman parte de una zona metropolitana, pero hay una clara diferenciación geográfica y, por supuesto, social, incluso étnica, entre el Alto y La Paz. Y me imagino que debe haber comportamientos de movilidad por las actividades que ahí se realizan y también de tipo cultural que diferencien una zona de otra. Y sí, por eso totalmente. te preguntaba si existían estos contrastes. Sí, Sergio, existen los contrastes porque la mayoría primero en el entendido de que cuál es el comportamiento de la ciudadanía en La Paz y el Alto. En muchos casos el Alto es mucho más comercial, o sea, el tipo de movilidad que las personas realizan responde a actividades comerciales, y en muchos casos no es necesario. Hay zonas que no requieren no tienen la dependencia de tener que estar haciendo estos viajes La Paz, el Alto,
y son internos dentro del municipio del Alto y son diferentes. En el primer estudio que ya había realizado para la maestría, demostraba que sí existía mucha dependencia de La Paz y el Alto, especialmente por los servicios, ¿no? Hay una concentración de servicios en el municipio de La Paz referidos a salud, educación, que son requeridos por otros municipios aledaños. Pero otro tipo de viajes no se comportan así. Tenemos que, en el entendido que los viajes diarios trabajo no son los predominantes en La Paz, son más del 50% de viajes que se hacen motivo trabajo diarios. Bien, mira, tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Milton Andrade, de Ecuador, nos pregunta, Jimena, bueno, escribe, Jimena, buen día, gracias por la información brindada. En tu experiencia, ¿consideras que los datos de movilidad pueden variar por mes del año? ¿Cuál es la variable principal que incide en estas formas de movilidad? Pues cuando hablamos de los estudios de movilidad y estas encuestas origen-destino, generalmente están siendo hechas para un día, son los días ordinarios, ¿no? Generalmente estos estudios de movilidad hacen encuestas martes, miércoles y jueves en las ciudades, porque son los días de comportamiento más normal, típico de viajes. Y no se consideran, por ejemplo, viajes de fin de semana, no se consideran viajes, otro tipo de patrones. Y eso, es solo eso ya marca una diferencia en cómo los hombres y las mujeres se mueven. En La Paz, como había mencionado, tiene una predominancia de la actividad comercial. Y la mujer que trabaja en el área comercial, en el comercio, no quiero decirle informal, porque yo creo que ya tiene una cierta forma de legalidad del comercio que se hace en calle, en vía. Ese tipo de comercio también responde a fines de semana, ¿no? Y también va a tener comportamientos diferenciados, como Milton nos decía, dependiendo en el mes, ¿no? Cómo esta movilidad se mueve, ¿no? Por ejemplo, si bien ahorita estamos en pandemia y la movilidad de los hijos no se está dando, porque muchos están haciendo todavía a través de manera virtual la educación, el momento en que existe una movilidad, también motivo de los hijos de estudio, es que estas mujeres tienen que también cambiar sus comportamientos de movilidad, ¿no? Ahora uno ve comportamientos bien, no sé si interesantes, pero dignos de ser estudiados, en cuanto a que las mujeres ahora, en este momento, que además tienen que tener el cuidado de los hijos y que están trabajando, por ejemplo, en el tema del comercio, ellas llevan a sus hijos al trabajo y los hijos están pasando clases de manera virtual en estos puestos de comercio, porque no pueden dejarlos en casa porque no hay quien los cuide. Y ellas son las que tienen que asumir esta responsabilidad. Entonces hay una serie de atributos que deben ser contemplados al momento en que se tiene que hacer este estudio, para que podamos también considerar que la movilidad, ya sea si vamos a analizar la demanda de transporte público, por ejemplo, también podamos considerar este tipo y estas formas de movilidad cotidiana, ¿no? Las mujeres, además de eso, generalmente en el transporte público se mueven con bultos, se mueven con niños, se mueven acompañadas de adultos mayores y necesitan de ese tipo de atención también para cuando se estudia, cuando se planifica una oferta de transporte público, ya sea un corredor de bus, ya sea ese tipo o teleféricos, también se debe considerar ese tipo de movilidades de compañía. Bien. Jimena, también en una gráfica que nos mostrabas, me llamó la atención de esto siguiente, en la gráfica de la distribución de movilidad, o sea, por modo de transporte, de hombres y mujeres, en tu gráfica parecía que en el tema de la bicicleta era el 100% de mujeres. Sí. Explícanos esto, porque no lo Bueno, entendí. sí, yo también no he querido hacer mucho resalte, porque como sabemos que son estudios de movilidad que son a nivel de muestra, el estudio de actualización, porque La Paz cuenta con un estudio de planificación de movilidad del año 2012 y la Secretaría de Movilidad realizó una actualización de estos datos al 2017. Solo se actualizó la encuesta, no se hizo más.
Y en esa actualización de la encuesta resulta que la muestra da que hay cierto tipo de mujeres que realizan sus viajes en bicicleta. Yo considero que ese dato tiene un sesgo, ¿no? Porque primero consideramos que La Paz geográficamente Sí, claro. no es una ciudad apta para ciclistas. Sin embargo, no voy a negar que sí existen ciclistas, que sí hay gente que sí realiza los viajes diarios en bicicleta, pero no llegan a más del 1% de los viajes diarios. O sea, es mucho menos del 1%. Entonces, en esta muestra del 2017 nos dice que justamente en la encuesta habían habido mujeres que habían respondido, pero responden pues a menos del 0,05% de los viajes diarios en bicicleta. Sí, claro, es un sesgo, ¿no? Importante. Ujú. Sí, sí. Bien, bueno, pues no tenemos más preguntas y agradecemos mucho tu participación. Interesante los datos que nos das. Más adelante vamos a tener otro tema con Alan Octavio Vera Velasco, que nos va a hablar sobre cosas ya del transporte y que seguramente se complementará muy bien con lo que nos has dicho Sí. de estas formas de movilidad. Pues Gracias. nuevamente reitero mi agradecimiento y ojalá que sigamos colaborando entre el Instituto Boliviano de Urbanismo y el Seminario de Urbanismo. Sean Muchas bienvenidos. gracias.